Bien, estimados amigos, familiares y hermanos en Cristo, les saluda el pastor César Nodalengoitia, ya hoy día martes, y tome nota por ahí si gusta hacerlo. Muy bien, hoy día estamos muy expectantes, queremos ayudar a mejorar, a potencializar la vida de oración de cada creyente que integra el pueblo de nuestro amado y Señor Jesucristo. Aquel que fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdón de los pecadores, y uno de ellos somos nosotros. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, poderoso Dios, creyendo y sabiendo que bajo una palabra de ciencia y de revelación, una palabra que pueda impactar en las mentes de las personas y especialmente de cada creyente de tal forma y de tal manera que pueda no solo mejorar su relación y comunión íntima contigo, sino ese diálogo que hacemos a través de la oración. Padre amado, en el nombre de Jesús creemos, confesamos y declaramos que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque Él es el Maestro por excelencia. Oramos sabiendo y creyendo que ha de ser así, en el nombre poderoso de nuestro amado y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. El tema para hoy es aspectos claves o llaves de la oración. Aspectos claves de la oración. Estos 5 principios nos van a ayudar, nos van a permitir mejorar, potencializar nuestras oraciones y van a, yo estoy seguro, impactar la vida, el pensamiento y la mente de cada uno de mis hermanos, y entonces la relación y la comunión íntima con Dios cada vez será mejor. ¿Cuántos ya están en la escuela de la oración? Siempre cada martes pregunto así. ¿Cuántos ya están en la escuela de la oración? ¿Cuántos ya están aprendiendo a orar? Y finalmente hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes, a cuántos de nosotros, las oraciones que hemos presentado a nuestro Padre Celestial ya tienen la respuesta correcta? Entonces, usted necesita, yo necesito desarrollar oración y lectura de la palabra y hacer de la oración y de la lectura de la palabra un estilo de vida. Porque, por ejemplo, ¿no? Usted habrá oído hablar la vida de los famosos, de los millonarios y famosos. Ellos tienen un estilo de vida, ellos tienen una forma de vivir, y nosotros como creyentes y discípulos de Jesucristo debemos y tenemos que tener un estilo de vida. ¿Cuál? El de orar y el de leer su palabra. Entonces, como hijos de nuestro Dios Padre, sabemos definitivamente, y lo vuelvo a recalcar, sabemos que hay 2 herramientas fundamentales muy poderosas en la vida de todo creyente, de todo verdadero, real y genuino discípulo de Jesucristo. Y son la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. Herramientas fundamentales para que usted cada día más crezca y desarrolle en el conocimiento de aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, empezaremos a desarrollar estos 5 aspectos, estas 5 claves, estas 5 llaves de la oración. La primera: la oración es un mandato de Dios. La oración es un mandato de Dios. Y vamos a leer el versículo 6:16. Y dice así: Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es impresionante ver cómo el apóstol Pablo
hablándole a la iglesia en Éfeso, en el versículo 10 de este mismo capítulo 6, a partir del versículo 10, y tiene un subtítulo que dice, la armadura de Dios. Dice el versículo 10 de esta manera, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en tus fuerzas, porque nuestras fuerzas, físicamente hablando y aún espirituales, se agotan, se acaban. Pero dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, el enemigo de nuestras almas. El versículo 18 dice así, ¿por qué es que decimos que orar es un mandato de Dios? Mira lo que dice el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un mandato de Dios, de manera que tú no te puedes dar una vida de relajo, por así decirlo. Hoy oro y mañana no, porque hemos dicho que la oración es como el oxígeno, como el aire que respiramos. Nosotros debemos y tenemos que respirar constantemente, de manera que tú debes de orar constantemente, siempre. Escucha esto y anótalo. Creyente o discípulo que no ora, el diablo se lo devora. Te lo repito. Creyente o discípulo de Cristo que no ora, el diablo lo devora. Anótalo por ahí. Por eso es que la oración debe ser practicada todos los días de nuestro existir, con el fin de tener asegurada que la victoria sobre el enemigo, pues Dios así lo exige. Es un mandato. Principio 2. La oración no necesita intermediarios. La oración no necesita intermediarios. Veamos qué dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Atento, hermanos, atentos. Siempre hemos dicho esta palabra. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Ahora, veamos este versículo bajo qué contexto está en el libro de los Hebreos. Miren lo que dice el versículo 14. El subtítulo allí dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Versículo 14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, de los cielos a la tierra, por ti y por mí, dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo no necesitamos intermediarios de nada ni de nadie. La oración debe y tiene que ser directa. La oración debe hacerse o dirigirse al Padre en el nombre poderoso de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo. Pero usted, escuche, usted no necesita de X o Y santo que pida por usted. Usted tiene la franca entrada al cielo por el poder de la oración. De manera que la oración es directa. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo fue el precio para acercarnos al trono de la gracia y buscar directamente a nuestro Dios Padre. Punto número 3. La oración
se ejercita orando. Parece una redundancia, pero escucha bien, hijo de Dios. La oración se ejercita orando. Eso está en Lucas 11:1. Escuchemos cómo dice la escritura en Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Interesante, hermanos, amigos, familiares, tu ministro, predicador, pastor, expositor de la palabra. Mira cómo dice. Por eso es que nosotros afirmamos y decimos que la oración se debe y se tiene que aprender. Alguien nos tiene que enseñar a orar. Y ese alguien se llama Jesucristo. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Lucas. Aconteció, es decir, sucedió que estaba Jesús orando en un lugar. Ese era su estilo de vida de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Y cuando terminó, o sea, de una manera tan poderosa oraba nuestro Maestro, que la gente pedía saber cómo era esa oración o cómo se hacía. Entonces dice, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Dicho de otra manera, quiero entrar en la escuela de la oración. Y escucha lo que dice, como también Juan enseñó a sus discípulos. El versículo 2 dice así: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Recuerde que estamos en la escuela de la oración. Hemos dicho que a orar se aprende. Y nosotros debemos, escuche esto, y nosotros los ya mayores en la fe debemos de enseñar a nuestros hermanos menores a orar. Entonces, de esa forma usted va a desarrollar una mejor comunión y relación íntima con su Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Si un creyente, discípulo de Jesucristo, escuche esto, deja de orar siempre, pierde el ejercicio de la oración y por ende se descuida y baja espiritualmente y se convierte en presa fácil del enemigo, diablo, Satanás. Punto número 4. La oración necesita humillación. Tú necesitas humillarte delante de tu Padre. Mire cómo dice Segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, el capítulo 7, versículo 14. Un pasaje muy conocido. Dice así: Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Atentos, miren cómo dice versículos atrás. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. El subtítulo sugerido allí es Pacto de Dios con Salomón. Esta misma referencia escritural está en Primera de Reyes, el capítulo 9, versículos del 1 al 9. Dice así, escuche bien, le va a impactar a usted. Terminó pues Salomón la casa de Jehová, es decir, de construirla, y la casa del rey, es decir, su casa, y todo lo que Salomón, ¿escuchó? Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, aleluya, fue prosperado. Siempre he dicho esto. Cada vez que un creyente, cada vez que un fiel, real y genuino discípulo de Jesucristo está pensando en qué hacer para la casa de Dios, Dios le va a dar su casa también. El versículo 12 dice así: y apareció Jehová de noche a Salomón
Y le dijo, atento a lo que le dijo. Yo he oído tu oración. Dios oye las oraciones. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare el coronavirus, o si enviare pestilencia a mi pueblo. 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces es como una ecuación. A más B igual a C. ¿Correcto? Dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice más el versículo 15. Ahora, no mañana, ahora dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. 17 dice, pero ahí le habla ya a Salomón. Y te está hablando a ti como persona de pronto. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardaré mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Tú necesitas acercarte a Dios en humillación. Pero humillación no va en el sentido de como a veces la gente dice, ¿no? Esa persona, porque vive pobre, miseria y escasez, dice, esa persona es humilde. No, eso no es ser humilde. Eso se llama pobreza, escasez o desgracia económica. Humillación tiene que ver con el corazón, con la actitud que tú te acerques a Dios. La oración no se puede ejercer con un corazón cargado de soberbia, ni mucho menos lleno de orgullo y de exigencias para con Dios, nuestro Padre Celestial, porque Él merece todo respeto y debemos de llegar a Él en humillación, delante de su presencia. Es decir, rebájate delante de Él, porque así te ganarás su favor, escucha bien, su misericordia y su gracia. Escucha ahora. Pues el favor de Dios hace que Él vea nuestras deficiencias. La misericordia de Dios hace que Él no nos dé lo que merecemos. Pero la gracia, escucha bien, de Dios hace que Él nos conceda aquello que no merecemos. Y finalmente, llegamos al punto número 5. La oración debe ser con poder. Tú necesitas orar, no orar por orar, sino poder para orar. ¿Qué dice Romanos, el capítulo 8, versículo 26? Escuchemos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Poderosa palabra que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia que estaba en Roma, dejó para nosotros también. Como he dicho, todos los personajes, todos los hombres y mujeres de Dios que están y figuran sus nombres registrados en estas santas escrituras, ya murieron, ya están donde Dios los ha colocado. ¿Qué ha quedado entonces de esta escritura? Las enseñanzas, los portentos que se hicieron con ellos, que si hicieron con ellos se pueden hacer contigo, pero va a depender de ti y de mí. Dice esta palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice Pablo, pero el Espíritu mismo, escucha bien, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles, es decir, que no lo podemos entender. Es un lenguaje espiritual angelical a ese nivel. Mira lo que dice el versículo 27. Dice así: mas el que escudriña los corazones, ¿quién? El Espíritu Santo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo es, escuche bien, nuestro aliado en la oración. Y Él sabe cómo debemos y podemos orar para obtener respuesta de parte de nuestro Padre. Él mismo intercede por nosotros con el fin de ¿qué? De que recibas respuesta, que recibas bendición de parte de Dios. De esta manera la oración se vuelve poderosa cuando de por medio está el Espíritu Santo, nuestro mejor amigo y compañero en la oración. Finalmente, estimado hermano, estimado amigo, estimado familiar, hoy en la escuela de la oración hemos aprendido 5 claves, 5 llaves, 5 principios muy poderosos que nos servirán para mejorar nuestra vida de oración. ¿Cuáles son? Primero, la oración es un mandato de Dios. Segundo, la oración no necesita intermediarios. Tercero, la oración se ejercita orando. Tienes que seguir orando siempre. Cuarto, la oración necesita humillación. Si vienes con orgullo o soberbia, no tendrás respuesta. Y quinto, la oración debe ser bajo el poder del Espíritu Santo. Estimado amigo, estimado familiar, estimado hermano creyente, discípulo de Jesucristo, en esta hora tienes tú las herramientas para que tú mejores y cada día tu oración tenga respuesta. Tengamos un breve momento de oración para ir terminando, antes de hacer una oración de intercesión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias, Padre Celestial. Porque tú siempre eres y serás fiel. Los infieles, los que a veces cometemos errores, fallamos y nos equivocamos, somos los hombres. Padre, gracias por tu fidelidad. Por amor a tu nombre no nos has consumido, dice tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos de una manera muy especial por la familia de nuestra hermana Beatriz Inga, de nuestro hermano David Cervera. En un solo día, prácticamente hace 2 días, han perdido 2 o 3 familiares, han muerto. Padre, en el nombre de Jesús, yo aún recuerdo verlos caminando porque ellos vivían, se diría ahora, Padre Celestial, a 2 casas de la iglesia y Nueva Esperanza, Coyique, Comas. Padre, pero ya no están. Mi corazón está entristecido porque les hablé, les dije, cambien de vida. Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para ustedes. Pero hicieron de su vida algo que no agradó a Dios. Y ya no están. Vidas jóvenes, vidas de 20, 30, 40 años, ya no están. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por cada persona que alcance a escuchar esta palabra, por cada persona que esté allí atrás frente a la pantalla, en el nombre de Jesús, que pueda entender y comprender que tú sigues siendo fiel, que tú has amado al hombre, mas no su pecado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego para que tú des consuelo al corazón de esta madre
al corazón de este padre, porque en un día perdieron varios de sus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, que cada persona que esté allí pueda entender y comprender ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, en el nombre de Jesús, hay alguien ahí de repente que necesita orar. Puedes orar así y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados, creo en aquel sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y te recibo en mi corazón y te declaro como el Rey y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración, te convertiste en hijo de Dios. Y como siempre les digo, hermanos, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima. Los espero este jueves.